Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por su invitación y su cordial bienvenida. Vamos a comenzar con una reflexión sobre el verdadero espíritu de la conversión. Y voy con la ayuda del Espíritu Santo, a leerles una palabra y vamos sobre el Salmo 45, o en otras Biblias sería 44. Un bello tema bulle en mi corazón. Voy a recitar mi poema para un rey. Mi lengua es pluma del ágil escriba. Eres la más hermosa de las personas, la gracia se derrama por tus labios, por eso Dios te bendice para siempre. Ciñe tu espada al costado, valiente, es tu gloria y tu esplendor. Marcha, cabalga en pro de la verdad, la piedad y la justicia, que tu diestra te enseñe a hacer proezas. Agudas son tus flechas, sometes a los pueblos, pierden el coraje los enemigos del rey. Tu trono es eterno como el de Dios, un cetro de equidad es tu cetro real. Amas la justicia y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de fiesta más que a tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde salones de marfil arpas te recrean, entre tus predilectas hay hijas de reyes, la reina a tu derecha con oro de Ofir. Escucha, hija mía, mira, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, que prendado está el rey de tu belleza, él es tu Señor, póstrate ante él. La ciudad de Tiro llega con presentes, la gente más rica busca tu favor. Aparece espléndida la princesa con ropajes recamados en oro, vestida de brocados la llevan ante el rey, la siguen las doncellas, sus amigas, que avanzan entre risas y alborozo al entrar en el palacio real. En lugar de tus padres tendrás hijos, príncipes los harás sobre todo el país. Haré que tu nombre se recuerde por generaciones, que los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Pues después de un canto así, es muy apropiado poder meditar en esto que para nosotros es nuestro mensaje central del Evangelio, que es la verdadera conversión, porque precisamente lo que es Jesucristo en nuestra vida es la conversión de la muerte a la vida. Eso es lo que es Jesucristo. Él viene a nosotros a traernos la vida, pero para darnos la vida nos invita a convertirnos a ella desde la muerte del pecado. Y por eso entender de que nosotros venimos de la oscuridad y entramos a la luz en Jesucristo por obra de su Santo Espíritu en el bautismo, es entender verdaderamente quiénes somos como hijos de la Iglesia, como hijos de Cristo. Pues aquí estamos nosotros reunidos como miembros de esta Iglesia, con un corazón abierto para que el Espíritu Santo nos renueve, nos fortalezca, nos inspire, nos libere, nos sane, nos consuele y sobre todo que nos dé sabiduría para que podamos discernir con mucha claridad todo lo que tenemos que hacer en este momento de nuestra vida. Cada uno de nosotros está dando un paso y ese paso tiene trascendencia en nuestra vida
cristiana como un paso hacia la eternidad, porque ya no somos simplemente criaturas naturales que caminan en un mundo natural para una muerte natural. Ahora somos en Cristo Jesús criaturas sobrenaturales que caminan en un sendero sobrenatural para una vida sobrenatural, que es la vida eterna en Jesucristo. Las promesas del Evangelio de eterna vida, de vida eterna. Y teniendo eso claro, la llamada del Evangelio a nuestra conversión está muy clara en muchos de los pasajes que nos deja Jesús. Primero, como el pueblo judío había hecho un pacto a través de Abraham para circuncidarse la carne físicamente, y era un pacto que tenían hecho y lo cumplieron. Cuando Jesús vino, Él habló de completar, darle cumplimiento a la ley y también de darle esa realización plena a la ley, porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías, todos los profetas, y por lo tanto Él trae lo que es completarnos, tanto a la ley como a nosotros, como criaturas del destierro. Y completarnos es darnos lo que nos faltaba, y lo que nos faltaba era la vida, porque estábamos muertos en el pecado. Entonces Jesucristo nos completa al encarnarse y venir en esa misión mesiánica redentora que hace que nosotros ya podamos entrar al paraíso que estaba cerrado. Y esto es algo que es misterioso, que se nos ha sido revelado, que muchas veces se queda en el catecismo y que no habita en nuestro corazón. Pero precisamente cuando estamos reflexionando en estos misterios, como lo estamos haciendo en este momento, es porque el Espíritu Santo nos está invitando a caminar más allá del catecismo, más allá de la doctrina que conocemos como verdad y como camino. Quiere que nos entremos en ella, o sea, adentro del catecismo, que quiere decir vivir en el espíritu de la palabra. La doctrina es luz de la palabra y por lo tanto la doctrina nos enseña por medio de la Iglesia a obedecer a Jesús, que es nuestro Señor, y a caminar con Él en cada paso de nuestra vida. Y al mismo tiempo nos enseña cómo vivir esa circuncisión del corazón de la que el Señor habla. A los judíos que se circuncidaban en la carne, al decirles, vengo a traerles la circuncisión del corazón, ninguno de ellos entendió cuando Él se los dijo los primeros tiempos en que les habló en su vida pública. Pero aquellos que lo siguieron y perseveraron para estar con Él hasta Pentecostés, en el momento que llegó el Espíritu Santo, todos entendieron de qué hablaba el Señor cuando hablaba de la circuncisión del corazón. Porque la circuncisión de la carne era un pacto con Dios, un pacto de sangre y un pacto de carne. Y Dios lo aceptó como una obra noble de obediencia y de fidelidad. Pero las promesas del Señor Abraham fueron las de darnos a su Hijo. Por eso es que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, como se lo pidió el Señor, aparece el ángel y le entrega el carnero que estaba enredado entre las ramas y le da ese carnero mejor para sacrificarlo, porque a cambio de Isaac, el Padre Celestial nos ofreció a su Hijo Jesucristo. Y esta alianza
que comenzó con Abraham por medio de la sangre y de la carne, termina consagrada en la sangre divina de Jesús, y por eso la circuncisión del corazón es el encuentro de nuestra jornada del destierro con el Espíritu de Dios, que es el que nos puede entrar a la gloria de Dios, que es una gloria espiritual. Al caer en el destierro por el pecado original, perdimos esa fuerza espiritual para vivir en la gracia de Dios, y por eso se dice que Jesús, al encarnarse, nos rescató de nuestra prisión del pecado y con su sangre nos compró, nos liberó, y ya no somos prisioneros del demonio, estamos libres en Jesucristo, y entra el Espíritu de Dios, que es el que hace posible que al morir nosotros nos podamos elevar hacia las alturas de la gloria de Dios, algo que no era posible antes de la encarnación del Mesías. Entonces, la verdadera conversión, el espíritu de la verdadera conversión es comprender estos misterios para que recibamos con conciencia lo que Dios nos ha dado, porque ya nos lo dio, pero tenemos que concientizarnos de lo que nos dio. Tenemos que entrar en la gratitud del don recibido, y para uno ser grato tiene que entender lo que recibió. De ahí nace la gratitud. La gratitud nace de que yo me doy cuenta de lo que he recibido y lo maravilloso que es. Entonces regreso con gratitud, y esa gratitud es nuestra alabanza. Esa gratitud es nuestra acción de gracias a Dios, y por lo tanto en este momento podemos decir que el Espíritu de Dios nos habla, nos exhorta, nos inspira, nos consuela y nos habla con sabiduría para que nosotros nos convirtamos en estos que viven la circuncisión del corazón, que es una decisión desde el fondo de nuestro ser a ser hijos de Dios de verdad. Es una decisión que tenemos que tomar. Des en cuenta el amor tan perfecto de Dios. Dios, por medio de su arcángel San Gabriel, se le aparece a la doncella, a María, una judía muy sencilla, pero que había sido creada para ser madre de Jesús, y se le aparece para pedir su consentimiento, para que el Padre llevara a cabo la obra de la encarnación del Mesías. Y es engendrado en el vientre de esa Virgen por obra del Espíritu Santo, porque ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por el sí. Pero des en cuenta lo perfecto que es el amor de Dios. A pesar de ser ella una criatura creada por Él, Él viene a pedirle su consentimiento. El ángel anuncia, pero no obliga. Es la Virgen la que contesta, entregándose al servicio de Dios. Y precisamente el Espíritu Santo está en presencia de nosotros en este momento. Y no nos está obligando a decirle sí a nuestra santidad, sí a nuestra verdadera conversión del corazón. No, Él está ahí mirándonos y esperando que nosotros podamos decirle sí a esa verdadera conversión, porque eso quiere decir la salvación de nuestra alma. Como dice el santo, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Nosotros tenemos que correr la carrera de nuestra salvación. Nuestra salvación está prometida y garantizada
si caminamos sobre el sendero señalado por Jesucristo, que es el camino, si caminamos con la verdad, que es su palabra, y con la esperanza de que sus promesas son verdad. Y las promesas de Jesús son promesas de vida eterna. Por eso, cuando nos atrevemos a convertirnos de verdad, es porque ya llevamos en nuestro corazón la convicción absoluta de que creemos en las promesas de Jesús, de que la palabra del Señor es mi vida, es mi único camino, de que Jesús es el único camino por donde yo voy a recorrer este destierro, porque sé que por ese camino llego a casa. Y entiendo que estamos viviendo en lo que podríamos llamar, sin lugar a dudas, en una escuela de almas. Eso es lo que la vida terrenal es para nosotros como hijos de la iglesia. Estamos en clase. Cada instante de nuestra vida es una lección. Y el centro de la lección de nuestra vida es aprender el amor de Dios. Es el centro. El purgatorio está hecho de todos los vacíos de amor ocurridos en la vida temporal, y las almas tienen que llenar esos vacíos con el amor de Dios. Por eso es tan importante nuestra intercesión por las almas del purgatorio. Ninguno de nosotros sabe quién está en el purgatorio, pero sí sabemos que hay muchas almas en el purgatorio y que nuestras oraciones las empujan más hacia la luz, las ayudan a progresar, porque la oración es un acto de amor de Dios. Y eso es lo que las almas están completando en el purgatorio, actos de amor. Entonces, nuestro acto de amor llena lo que el alma está en ese momento tratando de llenar, y por lo tanto progresa. Eso es algo maravilloso, porque al mismo tiempo que nosotros ayudamos a un alma a progresar, nosotros vamos progresando detrás de ella. Es un progreso mutuo. Es como cuando usted le hace el bien al prójimo, el ángel guardián del prójimo lo bendice a usted. Y usted recibe más de lo que da, porque la bendición del ángel es mucho más valiosa que la obra de caridad que usted hizo con el prójimo. Mucho más, porque esa bendición del ángel es eterna, es luz, es un don maravilloso que alumbra en el momento del desprendimiento de esta vida hacia la eternidad. Estamos hechos de luz, y la luz tan solo la obtenemos con las obras del amor, nada más, porque Dios es luz y la luz es su amor. Y solo el amor de Dios en nuestra vida nos trae luz. Y solo la luz será la que nos da la vida después de la muerte, porque es precisamente el reino de Dios, que es el reino de la luz. ¿Cuánta luz tenemos? Importante preguntarnos eso y observarnos con sinceridad. Atrévase a mirarse usted en este momento en su corazón y piense: si yo muero en este momento, ¿cuánta luz tengo? Piénselo bien, porque en algún momento va a morir, y entonces lo único que tendrá usted que se puede llevar es la luz que logró acumular en esta vida. Y la única luz que acumulamos son las obras del amor, la obediencia a Dios, nuestra vida eucarística, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y con cada comunión el Señor rescata almas, y esas almas son luz para nuestra vida. Y por eso la verdadera conversión, el verdadero espíritu de la conversión, es un corazón que está completamente sumergido en el misterio de la vida eterna, y por lo tanto todo lo que hacemos lo hacemos en pos de la vida eterna. Ya no somos simplemente criaturas
terrenales, envueltas en los afanes terrenales, sino que el centro de nuestra vida es nuestra jornada hacia la vida eterna. Ahora, eso hace que lo que el Señor nos ha confiado en esta vida terrenal, lo hagamos aún con más responsabilidad. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos confía una tarea, porque no nos podemos olvidar que eso es parte de la clase, que son las responsabilidades que Él nos da. Y a cada uno de nosotros nos da diferentes responsabilidades. Y al final, cuando comparezcamos ante su tribunal, en el momento de nuestra muerte, pues son esas tareas que Él nos confió las que van a estar presentes ante su tribunal. Y entonces, como dice San Juan de la Cruz, en ese momento seremos juzgados en el amor, que quiere decir cuánto amor dimos, cuánto amor dimos. Esa es la luz que llevamos. El temor de Dios hace que nosotros, por amar a Dios, vivamos en su luz, porque el amor de Dios es la luz, y si yo amo a Dios, estoy lleno de luz, porque estoy lleno de su amor. ¿Y cómo amo a Dios? Como dice San Juan el Evangelista, si decimos que amamos a Dios, pero no cumplimos sus mandamientos, somos unos mentirosos. Amar a Dios es obedecerle. Como dicen por ahí en las Escrituras, el diablo conoce a Dios, pero no le obedece. Hay mucha gente que nos dice, yo creo en Dios, pero yo tengo mi religión a mi manera, ¿no? Y se diseñan su propia religión. Pues no, si usted cree en Dios, pero no le obedece, pues está igual que el diablo, porque para poder decir que nosotros amamos a Dios, tenemos que obedecerle. Es así de sencillo. Y la luz de Dios habita en nuestro corazón por medio de la obediencia. ¿Cuántas personas andan hoy por ahí todas confundidas, obedeciéndole a quién sabe quién sobre cómo llevar a cabo su vida en la iglesia? Cuando la iglesia es madre y la iglesia nos enseña todo lo que tenemos que hacer con respecto a cada uno de los sacramentos, con respecto a cada uno de los sacramentos, de los mandamientos, con respecto a toda la doctrina social, y es una madre meticulosa y perfecta. La gente me pregunta, ¿cómo debo recibir la Eucaristía? Y yo les digo, ¿saben qué? Da pena tener que enseñarle a la gente ya vieja lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es, mire cuál es la disciplina litúrgica que la iglesia enseña y obedézcala. Eso es lo que la iglesia enseña. Pero no el vidente de la esquina, ni el profeta que está por allá en una finca. No, nosotros le obedecemos a la iglesia. Y la iglesia tiene una disciplina litúrgica y nosotros la obedecemos. Como dicen tantos santos, el que obedece no se equivoca. Y es importante tener eso claro porque, como dice, y repito, como dice San Juan el Evangelista, si nosotros decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos, somos unos mentirosos. Entonces, si nosotros creemos que somos tan católicos, pero no le obedecemos a la iglesia porque por allá otras personas le dicen que eso no está bien hacerlo, porque la Virgen le dijo a no sé quién, no sé qué, porque el otro tiene por allá mensajes de no sé cuánto, entonces no es a la iglesia que obedecemos, sino a toda esta cháchara que hay por ahí alrededor. Eso ya de por sí está en manos del mal. Miren ustedes nada menos que el diario de Santa Faustina. En el diario de Santa Faustina, que es una revelación muy reciente, Jesús le dice a Santa Faustina más de una vez,
primero obedécele a tu confesor antes que obedecerme a mí. Le dice Jesús varias veces. Y varias veces el confesor no deja que Santa Faustina haga lo que el Señor le dijo que hiciera. Y Jesús le dijo, obedece a tu confesor. Pero ustedes se dan cuenta que hay hoy videntes y gente que dicen que hay que obedecer a Dios, o sea, a las revelaciones que ellos tienen y no a la iglesia. Ahí están contradiciendo completamente lo que les estoy diciendo de Jesús y la enseñanza Santa Faustina. Y tomo eso como ejemplo porque es una santa y porque toda su vida está consagrada en la iglesia y aceptada como verdad. Por eso podemos tomarla como ejemplo. Hoy, para entender lo que el tiempo que estamos viviendo hoy nos exige, tenemos que estar conscientes de una cosa, para poder no dejarnos engañar de toda la basura que hay en el mundo y todas las voces que nos hablan en el mundo. Tenemos que aprender a ser católicos así de pequeños, muy pequeños. El católico sencillo, que es el católico de oración, de sacramentos, o sea, el que se confiesa con frecuencia, el que comulga con frecuencia, el que tiene amor incondicional al prójimo, al que le duele el sufrimiento de los demás. Ese católico sencillo, con esa sencillez, llega a casa, a la casa del Padre al final de esta vida. Si camina así de pequeño, el mundo nunca lo va a engañar. Pero miren, todos estos católicos tan inteligentes, tan estructurados, tan preparados, tan sofisticados, viven llenos de información, llenos de toda clase de ideas raras y no están verdaderamente caminando en la humildad y la sencillez de la iglesia. Y por eso el mundo los engaña, por eso Satanás los confunde y los confunde con su propia inteligencia. Ustedes saben que los espíritus del mal son mucho más astutos que nosotros, porque son ángeles, pero ángeles caídos, y la gracia que perdieron fue la gracia sobrenatural, que es la gracia de estar en presencia de Dios, pero tienen todos los otros talentos. Por eso son mucho más rápidos que nosotros. ¿Y saben cuál es el peligro? Ellos son cuerpos intelectuales, no son cuerpos físicos, por eso no los podemos ver. ¿Cómo actúan? Actúan a través de nuestro intelecto. Entre más inteligente sea la persona, más fácil se la toman los espíritus inteligentes y le hacen convencer de que está correcta con las cosas equivocadas. Convencer, porque así son los demonios, y crean espíritu de división, espíritu de confusión. Dividen la iglesia, dividen los fieles y los llevan por un camino que no es el camino correcto. Nosotros somos llamados a entender que la conversión está en el publicano que estaba en la puerta del templo y desde ahí le hablaba al Señor. No estamos en el fariseo que estaba dentro del templo, a los pies del altar y que se creía mejor que el publicano. Estamos en el publicano, en el humilde, en el que reconoce su miseria y no se siente digno ni siquiera de entrar al templo, pero que está ahí diciéndole al Señor: soy un miserable, no tengo derecho ni siquiera de venir a hablarte, pero ten misericordia de mí. Como decía el ciego de Jericó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y nadie le paraba bolas hasta que Jesús lo mandó llamar.
Y es que es precisamente ese grito el que debe salir de nuestro corazón cuando verdaderamente estamos entrando en una conversión real. La conversión real, la primera seña es que nos hace humildes. Derrota todo este orgullo, pretensión, autosuficiencia, superinteligencia, súper preparado que estoy. Derrota el amor propio y nos muestra lo más importante. Yo nada sé. Si Dios no está en mi corazón, soy nada. Sin importar cuánto me he formado, sin importar cuánto he estudiado, sin importar cuánto creo que sé, si Dios no reina en mi corazón, nada sé, porque todo lo que sé es igual a basura, como lo dice San Pablo. Y así, teniendo claro esto, el espíritu del mundo no nos puede engañar, porque de la única manera que logramos una conversión que podamos llamar real, tiene que ser desde el Espíritu. Y para que el Espíritu actúe en nosotros para una conversión real, tenemos que estar convencidos de que tenemos que decirle sí al Señor en todo lo que tenemos que cambiar. ¿Y qué tenemos que cambiar? Ustedes saben cómo es de larga la lista. Tenemos que cambiar todo, porque venimos de la oscuridad hacia la luz. Y por eso hasta la forma de caminar la tenemos que cambiar. Todo. Yo le digo a la gente, tenemos que espiritualizar hasta nuestros zapatos. Hay que espiritualizar todo. Si usted quiere entrar en una alta disciplina, yo le recomiendo un ejercicio muy bueno. Y no es que si usted no lo hace, no va a pasar nada, no será un pecado, pero esto es una recomendación humana mía para buscar crecimiento espiritual en una forma práctica. Vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en un mundo muy materialista. Igual que el pueblo judío cuando vivía en Egipto, vivió más de 4 siglos y terminó muy impregnado de la cultura egipcia. Dios tuvo que limpiarlos por el desierto con unas disciplinas tan severas que habían días que morían hasta 23,000 de ellos por fornicar, por tentar a Dios y por muchos otros pecados. Pero este es el ejercicio que yo les recomiendo. Llegue a su casa hoy y mire todo lo que tiene de sus cosas materiales. Abra sus closets, mire su casa y examine lo que tiene y piense, necesito todo esto que tengo, lo estoy usando, ¿para qué lo tengo? Piense eso bien y se dará cuenta lo difícil que es limpiar su camino del mundo material. El mundo material, sin nosotros darnos cuenta, nos posee, tiene la garra puesta sobre nosotros. La prueba está que usted abre un closet de su casa y encuentra ahí 3 trajes o 3 camisas que no usa, pero que son costosas, son finas. Tome una de ellas para regalarla y se va a dar cuenta lo que le duele. Empieza, ¿sabe qué termina haciendo? Colgándola otra vez y cerrando el closet. O sea, usted no tiene ese traje, usted no tiene esa camisa, ese traje o esa camisa lo tiene a usted, ¿sí? Y mire todo lo que tiene en su casa, todo lo que usted tiene necesita boca, necesita ser cuidado, necesita espacio, todo lo que usted tiene. Por lo tanto, hasta el lapicero que usted tiene, el bolígrafo, ocupa un espacio en su corazón. Todo.
lo que usted tiene. Y hay que vivir con la mirada puesta en todo lo que podemos hacer para crecer espiritualmente. Por eso yo les dije, esto que les estoy diciendo es muy humano. No es nada que el Señor manda hacer, es que yo lo recomiendo como un ejercicio espiritual. Y a mí me ha funcionado, porque entre más livianos caminemos, mejor. Porque se trata de aprender a crecer alas, pero alas del alma. Y las alas del alma solo crecen cuando aprendemos a desprendernos de este mundo material y de sus criaturas. Porque tenemos que ser buenos administradores. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pero no buenos poseedores. Eso no. Porque poseer es perder. Poseer es terminar esclavo de lo que poseemos. Porque creemos que poseemos, cuando en realidad somos poseídos por lo que poseemos. Y eso hay que tenerlo claro, porque de lo contrario no entramos al territorio del espíritu y necesitamos convertirnos en personas espirituales. Y para eso tenemos que aprender a administrar el mundo material, tenemos que aprender a administrar nuestras relaciones humanas, para que las criaturas no sean las que nos controlan nuestra vida, sino de que nosotros amamos las criaturas con el amor de Dios, pero no las poseemos ni dependemos de ellas para estar contentos o tristes, inspirados o decepcionados. No, porque si nosotros tenemos a Dios y estamos integrados a Dios, Dios es nuestra fuerza. Y hemos derrotado la idolatría. Ya el espíritu de la idolatría no nos maneja, porque Jesús vive en nuestro corazón y Él es nuestra fuerza. No hay nada más hermoso que eso. Esa es la conversión del corazón de verdad. Cuando yo puedo decir, a mí no me manejan las criaturas humanas, yo no dependo de ellas. Yo las amo. Y yo hago el bien a toda criatura humana que Dios ha colocado en mi vida, pero no dependo de ellas y no manejan mi vida. Tampoco el mundo material, pero yo sí dependo de Dios, porque el Espíritu de Dios está en mí y yo le he dado todo el señorío a ese Espíritu de Dios. Y Él es mi Rey. Y yo vivo para Él, y yo dependo de Él, y Él es mi fuerza, mi luz, mi esperanza, mi paz, mi gozo, mi destino. Es increíble poder decir eso, es muy grande, porque esa es nuestra libertad. No hay otra, no existe otra libertad que el Espíritu de Dios. El que no logra entrar en esa realidad del Espíritu de Dios, no ha entrado en una conversión verdadera del corazón, no lo ha entrado. Entonces tenemos que empujarnos hacia allá, empujarnos hacia allá. Sabemos que tenemos que tener valentía para atrevernos a crecer espiritualmente. Es muy fácil acomodarnos en nuestra humanidad con el materialismo, el consumismo, el afecto humano, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestra religión. Que nuestra religión católica se convierte en un ingrediente que acobija todo lo que yo vivo en el mundo. No, ese es un mundo que no nos salva. Cuando vivimos así, esa no es la forma de llegar al cielo. Ese es el peligro más grande, porque podemos perecer en nuestra propia religión. Podemos perecer en nuestra propia vida terrenal. Por eso hablaba de que es necesario espiritualizar hasta nuestros zapatos, porque necesitamos estar libres
Miren ustedes todo lo que sufre ese pueblo hebreo en el desierto, porque el Señor desde el cielo los está calcinando, exigiendo su conversión, exigiendo dejar toda la idolatría, dejar todo lo que traían que no era de Dios. Y parecía un fuego incandescente que los quemaba, pero era el fuego de su amor. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy con nosotros acá. Lo mismo, está encima de nosotros diciendo: cambia, y cambia de verdad. No tienes tiempo para perder. En cualquier momento te voy a llamar. Y tenemos que estar preparados. Voy a terminar con una lectura de la primera epístola de San Juan. En el capítulo 2, desde el versículo 12. Tercera condición: guardarse del mundo. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados. Por su nombre os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Comenzamos con esta segunda y última reflexión de un tema que se llama Católicos despertad. Voy a comenzar con la lectura de la palabra y les voy a leer del profeta Oseas, capítulo 12, desde el versículo 10. Perspectivas de reconciliación. Yo soy Yahvé tu Dios. Desde el país de Egipto aún te haré morar en tiendas, como en los días del encuentro. Hablaré a los profetas. Yo mismo multiplicaré las visiones y hablaré en parábolas por medio de los profetas. Si Galaad es iniquidad, ellos no son más que mentira. En Gilgal sacrificaron toros, por eso sus altares serán como escombros sobre los surcos de los campos. Palabra de Dios. Para nosotros es toda una lucha muy grande para que esta naturaleza humana nuestra, que es tan terca, tan dura, entienda que cuando leemos una palabra como esta y está hablando Dios por medio del profeta, de que tengamos la conciencia que fue Dios el que habló y que realmente es Dios el que habló. Por eso la Iglesia ha editado este libro santo, la Biblia, después de muchos estudios que se hicieron, tomando no solamente la herencia del judaísmo del Antiguo Testamento, pero tomando también los evangelios por el testimonio que dejaron los apóstoles con evidencia real, para poder garantizar de que todo lo que leemos acá es palabra de Dios. Y teniendo eso claro,
pues nos damos cuenta que Dios nos habla a través de su palabra. Es algo muy grande porque en un mundo como este, donde el principio de nuestra realidad con Dios es el Santo Tomás antes de Pentecostés, que decía no creer hasta meter sus dedos en las llagas del Señor. Y eso somos nosotros en principio, solo que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que entender que nuestro tiempo es limitado. Por eso no podemos abusar la paciencia de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para crecer y rapidito, porque no hay tiempo que perder. Ahora, todo este tema de Católicos Despertad nace en mi ministerio a través del mundo, en mi experiencia en la iglesia. A medida que voy recorriendo la iglesia, país tras país, ciudad tras ciudad, hasta las selvas y en los campos y tantos lugares del mundo que he recorrido en estos 23 años de misiones, pues me he encontrado con la iglesia en todos los idiomas, todas las razas, todos los ritos de la iglesia, porque ustedes saben que tenemos muchos ritos orientales de la Iglesia Católica, donde los sacerdotes tienen esposa e hijos, donde la liturgia es la liturgia de San Juan Crisóstomo, donde tenemos muchas cosas diferentes dentro de la misma doctrina, de la misma iglesia y bajo el Santo Padre. Somos católicos. Y toda esta experiencia me ha llevado a mí a contemplar el estado presente de la iglesia basado en lo que he visto, lo que he podido sentir en mi corazón y lo que creo yo que el Señor me ha mostrado. Entonces podría decir esto: cuando Jesús estaba entre nosotros en su vida pública, la iglesia que él tenía era el templo de los judíos, era el judaísmo, y estaba formada por diferentes tribus. Esas tribus lo rechazaron y ya sabemos, y no solamente eso, lo crucificaron. Pero dentro del caminar de Jesús entre ellos, él los exhortaba, y los exhortaba con mucha radicalidad y firmeza. A los fariseos les llamaba razas de víboras, sepulcros blanqueados, los llamaba de miles de formas que eran muy duras. Pero sabemos que Él es el perfecto maestro. Él los exhortaba así porque necesitaba hablarles así, porque necesitaba que ellos se despertaran. Y sabemos que muy pocos se despertaron, muy pocos. Entonces hoy nos encontramos en la nueva creación de la nueva alianza de Jesucristo. Ya pasamos por la vida pública de Jesús y por el judaísmo, y entramos en esta nueva alianza que es la iglesia del Señor Jesús, el cuerpo místico del Señor, y somos parte de esta iglesia. Hemos sido creados para ser católicos, tenemos una misión, hemos sido escogidos, separados, predestinados para ser parte de esta milicia. Cuando yo viajo, por ejemplo, por Norteamérica como los Estados Unidos y Canadá, me encuentro a veces en parroquias donde en un domingo que hay 3 o 4 misas, todo mundo comulga, todo el mundo, y nadie se confiesa. Cuando tú entrevistas la gente en el atrio después de una misa de domingo y les pregunta: ¿usted cree que Jesús está verdaderamente vivo en la Eucaristía? Más del 60% te dicen que no creen, que es un símbolo. O sea,
una iglesia protestantizada. No es toda, porque hay gente muy santa en Norteamérica. Yo conozco comunidades en Estados Unidos y Canadá de gente muy santa, pero estoy hablando de las masas católicas que nos encontramos los domingos en misa. Entonces, es un catolicismo dormido. Por eso es que hablamos de católicos despertad, porque si no despertamos, si el Señor nos llama en medio de ese sueño, vamos a tener un momento muy difícil ante el tribunal del Señor. Porque la obediencia a la iglesia con relación a nuestra doctrina es algo que tenemos que cumplir. No es simplemente que nosotros tenemos una doctrina. Es como vivir en la familia con el padre y la madre cuando somos todavía hijos del hogar y nos dicen llegue a las 9 a más tardar. Y entonces llegamos a las 11 porque no cumplimos con lo que nos pidieron y nos retrasamos un poco más. Esa es una forma de vivir nuestra relación con la familia y de romper en cierta forma las leyes, como pasarse un semáforo en rojo, como aparcar su automóvil donde no debe, cosas así. Pero la doctrina católica a la que nosotros fuimos llamados, para la cual fuimos escogidos, para la cual fuimos enlistados, no es algo que podamos manejar como manejar una simple relación humana entre los padres, entre los hijos, en el trabajo. No, esto es una relación divina. Se dice que la liturgia es divina. Todo lo que se lee durante la misa, todo lo que ocurre en el misterio de la misa, que el centro es la transustanciación, cuando se convierte ese pan y ese vino en cuerpo y sangre del Señor, todo eso se llama divino. Pero la doctrina católica sale de la palabra de Dios y por lo tanto tiene un origen divino. Nosotros como católicos no podemos acomodar la doctrina a nuestra manera. Por eso el despertar del católico de hoy tiene que comenzar por aprender la doctrina, aprenderla bien. Miren, ustedes se sorprenderán, pero en cualquier parte, vaya a cualquier parroquia y entreviste adultos, gente ya de 30, 40 años, y pregúnteles por el catecismo. La mayoría no se acuerdan del catecismo, no se sabe nada del catecismo. Mucha gente ni se sabe bien los 10 mandamientos, ni siquiera se saben bien los 7 pecados capitales, ni siquiera saben que hay una doctrina social en la iglesia, que hay un libro así de grueso que se llama La Doctrina Social, que nos enseña cómo vivir en este mundo de acuerdo a la iglesia. ¿Cuántos saben de eso? Y por eso el llamado es católicos despertar. Y para despertar tenemos que comenzar a aprender el catecismo otra vez. Muchas veces cuando tengo la oportunidad de participar en retiros de Cuaresma, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, miren, tomen el catecismo y colóquenlo en la mesa de noche. Y todas las noches léase siquiera 3 páginas del catecismo. Y se dará cuenta la riqueza que va a adquirir en un año de lecturas. Porque se va a empapar de la doctrina de nuevo. Y se va a enriquecer de lo grande que es nuestra iglesia en sus dones. Y lo importante que es tenerlos muy claros. También leerse los mandamientos. Y miren una cosa importante. Los cimientos de nuestra fe no se pueden construir sino
sobre el primer mandamiento. Nuestro edificio espiritual tiene que construirse sobre la base sólida, que es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo su ser, con toda tu mente, con toda tu alma, por encima de todo y de todos, porque es tu Señor. Y ese primer mandamiento es precisamente la derrota total a la idolatría en la que por naturaleza nacemos. Ustedes saben que antes del bautismo venimos a ser exorcizados del espíritu de la naturaleza. El bautismo es un exorcismo. Yo siempre pongo un ejemplo básico. Usted trae agua donde el Padre a que se la bendiga. Esa agua que usted trae es agua natural. Es una criatura inferior, pero agua natural. Cuando el Padre la bendice, ya no es agua natural. Se convierte en agua sobrenatural. Por eso se llama agua bendita. ¿Qué sucede cuando usted la esparce así? Si hay espíritus en el aire que siempre están rondando por ahí, el agua los quema porque cada gota lleva al Espíritu Santo. Ahora, pónganse a pensar esto. Nosotros cuando llegamos al bautismo, llegamos como criaturas naturales. Y en el momento que somos bautizados, somos transformados en criaturas sobrenaturales. Si el agua, que es una criatura inferior a nosotros, tiene la fuerza, por medio de la bendición del sacerdote, de quemar los espíritus, se pueden imaginar lo que nosotros seremos en el mundo espiritual que nos rodea si somos fieles a Dios. Somos una torre de luz, somos el pánico de los espíritus del mal, somos la fuerza de Dios en el mundo, somos, como dice la palabra, la sal de la tierra, somos la esperanza y la fortaleza. Y eso es lo que nos lleva a entender la necesidad tan grande que hay en este mundo que vivimos hoy, de ser católicos íntegros. Un católico íntegro es el que conoce su doctrina. Usted no se llame católica si usted no se sabe el catecismo, ¿no? Porque ¿cómo así? Entonces, ¿usted qué sabe de su iglesia si no conoce el catecismo? Usted no puede llamarse católico si no conoce la doctrina social de la iglesia. Entonces, ¿usted cómo hace para saber cómo actúa en el mundo si usted no sabe lo que la iglesia le ha enseñado de cómo actuar con Dios en el mundo? Hay mucha gente que pregunta, católicos que preguntan, oye, ¿y es que la eutanasia es un pecado? Se pueden imaginar, hay gente que ni sabe que la eutanasia es un pecado. Y tantas otras cosas que no saben manejar porque no conocen la doctrina. Y por eso las sectas se roban a los católicos así, porque les inyectan una nueva doctrina. Lo que dice San Pablo, llegará un tiempo en que los hombres se irán hacia doctrinas nuevas, fábulas, y seguirán detrás de esas doctrinas y abandonarán el verdadero evangelio, porque les vienen a predicar un evangelio nuevo. Y ustedes saben y han visto la cantidad de gente que se ha desbandado hacia las sectas, hacia los cultos. Hay gente que ni siquiera sabe que los testigos de Jehová, los mormones o los cienciólogos son hijos del anticristo, porque niegan a Cristo como el Señor y tienen libros que llaman Biblia que han sido alterados y acomodados a su mensaje falso. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Ustedes se pueden imaginar, es lo que dice San Juan: todo el que niega que Jesús es el Señor es un anticristo.
Eso es lo que es, anticristo. Porque si yo no estoy con Cristo, ¿quién soy yo? Soy anticristo. Entonces, esta debilidad, desnutrición espiritual en la que se encuentra la iglesia hoy es un inmenso peligro. Por eso, cada uno de nosotros que está aquí presente y todos los que nos escucharán después por internet con esta charla, sabemos que tenemos la responsabilidad de aprender nuestra doctrina muy bien. Que si a usted lo entrevistan saliendo de acá, usted pueda contestar todo porque lo conoce. Y usted conozca sus mandamientos, usted conozca los pecados capitales que son los enemigos de la ley de Dios y que actúan en nosotros por culpa del pecado original, porque caminamos con una carne mortal que tiene ventanas abiertas a los 7 pecados capitales, que son 7 legiones de demonios que combaten la ley de Dios. Qué tan importante, y además el tesoro tan grande que es nuestra doctrina nos da la instrucción, pero picadita en pedazos para que la entendamos a través del catecismo, así paso a paso. Yo creo que este catecismo nuevo que nos dio el cardenal Ratzinger entonces y Juan Pablo II, cuando era papa, y el cardenal que estaba encargado de editar ese nuevo catecismo, es quizás uno de los tesoros más grandes que tenemos en la iglesia, porque es increíblemente perfecto, es hermoso y además una gran compañía, porque nos damos cuenta lo linda que es nuestra iglesia, lo hermosa que es la palabra de Dios y sobre todo la obra del Espíritu Santo, cómo camina en la pedagogía divina a través de los tiempos, llevando el pueblo de Dios, instruyéndolo para que no se pierda en este mundo. Eso es lo que hace. Y debemos tener esa claridad de que en vez de estar leyendo tanta basura que hay en internet, tanta conspiración ridícula, tantas polémicas que hay sobre la fe, por aquí y por allá, en vez de eso, ¿por qué no leemos el catecismo? Mire, hay gente que vive adicta a los mensajes del final de los tiempos y se compran libros así de grandes y pagan fortunas por eso y siguen a la gente que está dando mensajes de eso todos los días, que es un cometa que se estrellará, que se va a incendiar con una guerra nuclear, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que el nuevo orden mundial, que la buena, y son de aquí, y son de allá. Y al final usted se da cuenta que todo eso lo está haciendo el mismo demonio. ¿Sabe cómo se llama eso? Distracción. Eso es lo que se llama. Porque ¿a usted qué le importa cuándo el mundo se va a terminar? ¿A usted eso le quita el sueño? A mí no. A mí no me importa cuándo el mundo termine y cómo va a terminar. A mí lo que me importa es que yo logre salvarme, convertirme antes de que el Señor me llame. Eso es lo que me importa. Y lo que me importa es que por mi testimonio mucha gente pueda conocer a Dios y se pueda salvar. Eso es lo más importante. Pero estar preocupados de cuándo termina el mundo o qué está planeando el diablo con la humanidad. Ustedes saben que hoy tenemos una mano de astutos en la iglesia con una industria increíble propagando toda clase de noticias de lo que hacen los masones, lo que hace no sé quién, lo que hace no sé cuántas. Empezando porque cuando yo estaba en la Universidad de Hamburgo en el año 70, esto hace 50 años, mi profesor de artes plásticas nos dijo: miren, nosotros vivimos ya un nuevo orden mundial.
Esto hace 50 años. Y decían, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los aliados se aseguraron de que eso no volviera a suceder, pues fundaron las Naciones Unidas y crearon una moneda comercial que es el dólar, y desde entonces manejan el mundo, los aliados. Y ustedes ven cómo se reúnen cada año. Por 50 años se han estado reuniendo. Ustedes se dieron cuenta durante los ataques del terrorismo del ISIS que de pronto los terroristas hoy atacaban con un líquido en un avión. Entonces ese mismo día salía una orden que decía: prohibidos los líquidos en los aviones. Y usted iba a cualquier lugar del mundo, el más apartado, a tomar por allá una avionetica chiquita que lo lleva a la selva, y ahí sale alguien que dice: ese líquido no lo puede llevar. La orden era para el mundo entero, la orden. Y todavía hablan de que se está formando un nuevo orden mundial. Miren lo atrasados que están, cuando el orden mundial ya se dio hace 50 años, más de 50 años ya, y nos manejan desde entonces. Por eso, lo más importante de esto, ¿sabe qué es? Entender que eso no nos debe importar, porque nosotros no somos de este mundo. Miren que Jesús nunca se preocupó por lo que los romanos hacían, y los romanos tenían esclavizado a los judíos, y Jesús era el Señor Redentor, y nunca se preocupó por los romanos, y nunca le dijo a los judíos: ustedes no le tengan miedo a lo que los romanos están planeando, ustedes estén tranquilos que Dios los acompaña. Jamás mencionó los romanos. Usted lee los Hechos de los Apóstoles y se dan cuenta que en el principio de la iglesia ninguno de los apóstoles mencionó los poderes del mundo. Nunca, eso no les importó. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Nuestra salvación del alma, la salvación eterna, y entender que este mundo es un mundo transitorio. Estamos de paso. Además, este mundo se va a acabar en cualquier momento. Piensen esto: esta noche cualquiera de nosotros acá puede estar en un ataúd esta noche. Entonces, ¿nos vamos a preocupar de lo que está pasando en este mundo? No, debemos preocuparnos de lo que nos va a pasar en el mundo venidero. Eso sí que es importante. Y dependiendo de lo que hacemos acá, así es como vamos a estar allá. Entonces, despertémonos, católicos, despertémonos. Tenemos que entender que lo importante para nosotros es vivir un catolicismo recto, sencillo, humilde, obediente, y así nadie nos podrá confundir y no perderemos tiempo. No perderemos tiempo, porque seremos personas sencillas. A mí cada rato me aparece la gente por ahí que a darme un mensaje. Y yo digo, pues yo respeto mucho la experiencia personal de cada persona, porque sí, el Espíritu de Dios se manifiesta en cada persona en formas diferentes, y en la iglesia hay profetas, hay videntes, hay de todo. Así es verdad, pero yo jamás estoy esperando absolutamente ningún mensaje, ni le doy ningún mensaje a nadie, porque nosotros estamos viviendo lo que se llama una peregrinación hacia la casa celestial, con una verdad revelada que ya se nos ha sido dada y que se nos ha sido dicho, que nada nuevo vendrá para nosotros fuera del regreso del Señor. Nada. Si alguien viene a decirnos
que trae un mensaje nuevo fuera del evangelio que ya se nos ha sido revelado, eso no viene de Dios. Porque miren el mensaje de Santa Faustina Kowalska con la Divina Misericordia. En ningún momento aparece eso como un mensaje nuevo. Al contrario, aparece como el mensaje central del evangelio. Jesús, yo confío en ti. Eso es lo que Jesús predicó en toda su vida pública. Confíen en mí. El que cree en mí se salvará. Y eso es lo que el Señor hizo con Santa Faustina. No es un mensaje nuevo. Por eso, usted quiere saber dónde está un profeta falso, dónde está un vidente falso, dónde está un místico falso, por muy sofisticado que parezca, cuando le vengan a decir que traen un mensaje nuevo. Eso, no existen. Todo está revelado ya, todo se ha revelado. Miren ustedes los mensajes de la Virgen en todas las apariciones. ¿Cuáles son los mensajes? Siempre es el mensaje de la conversión del corazón. Oren, confiésense con frecuencia, comulguen con frecuencia, amen al prójimo, sirvan, prepárense porque el Señor los puede llamar en cualquier momento, santifíquense. Eso es lo que la Virgen dice siempre. Y dice y advierte, si no hacen esto de orar, de cambiar, de convertirse, la ira de Dios puede caer sobre la humanidad. Pues sí, porque es que ese es el resultado. Es como cuando vemos nosotros el vecino, que la esposa se prostituye, los hijos se vuelven drogadictos y atracadores. Es cuestión de tiempo que llegue la policía a esa casa y se acabe ese lugar y todos se van para la cárcel o al cementerio o para un hospital. Es cuestión de tiempo. Por eso, entendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros hoy, Dios quiere que nosotros seamos unos católicos despiertos, unos católicos que conocen su iglesia, unos católicos que conocen su doctrina, que se la puede enseñar a cualquiera, porque nosotros somos testigos de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es Jesucristo, y Jesucristo es la iglesia, y la iglesia es la doctrina, y la doctrina es nuestra guía, nuestra cartilla, nuestra enseñanza para caminar con Dios. Es tan sencillo como eso, y por eso no podemos darle más vueltas al palo. Y no olvidarnos de algo muy importante. La curiosidad tumbó a Eva. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva para tumbarla? Le dijo, si comes de esa fruta, seréis como Dios. Y ella se la comió. ¿Por qué se comió la fruta? Porque quería ser como Dios. Tan sencillo como eso. Y por eso entró la muerte. Porque no puedo yo ser como Dios. No. Si Dios no está en mí, yo nada soy. Por lo tanto, por mí mismo, yo nunca podré ser como Dios. Esto sería diosificarme. Esta es la naturaleza del pecado original. Y por eso tenemos que pelear tan duro para morir a este amor propio y entender que debemos ser muy sencillos para que el Señor crezca en nosotros, para que comience a aparecer y nosotros a desaparecer. Como dice San Juan Bautista, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Ese es el camino. Ustedes saben que la gente humilde, la gente sencilla, es como invisible, no ocupa espacio. A veces es hasta ignorada por todos, porque ni la toman en cuenta, porque es tan nada que no inspira nada. Y resulta que en esa nada está el Señor. Ahí es donde está Dios. Dense en cuenta cómo aparece Jesús entre nosotros. En un pesebre
acostados sobre la paja, acompañado por animales, en un lugar maloliento, una pesebrera, y ahí aparece Dios el Todopoderoso. ¡Qué lección más increíblemente poderosa! ¿Cuántas personas aprenden esa lección? ¿Cuántas? Desen cuenta que esa es la entrada central por la puerta estrecha. ¿Por qué es tan difícil entrar por esa puerta? Porque es demasiado simple para poder entrar por ella. Y nosotros somos muy grandes para poder entrar por esa puerta tan estrecha, de ver el Redentor, el Todopoderoso, nacer en un establo, rodeado de animales, en un lugar que solo huele a excremento de animal. Ustedes saben lo que es un establo. Seguramente todos ustedes han estado en uno alguna vez. Por eso, esta lección del Mesías, de enseñarnos que nuestra vida no es acerca de los reinos de este mundo. Por eso nació así entre nosotros, para decirnos: aquí no busquen reinos, ni siquiera posada en el pueblo. Aquí vivan pequeños, sencillos, humildes, para que puedan entrar por la puerta estrecha. Y desen cuenta lo difícil que es hacer eso, porque este mundo nos enseña todo menos eso. Este mundo nos enseña a ser grandes. Por eso Jesús hablaba de la levadura de los fariseos. Ustedes saben que la levadura infla el pan, y el pan infladísimo y aliñado es el pan que le encanta al mundo. Pero el Señor en Belén, en esa pesebrera, nos enseña y nos llama a hacer panes ácimos, panes sin levadura y sin condimentos. Y ese pan el mundo no se lo quiere comer. Al mundo le gusta el pan aliñado y gordito con levadura. Usted le entrega un pan insípido al mundo y lo botan. Ustedes saben que nuestra Eucaristía es un pan insípido. Y ahí está el Señor, ahí está el Señor. Entonces, la enseñanza central de Católicos Despertar es llegar a la pequeñez. ¿Y cuál es la pequeñez? Apréndase el catecismo, apréndase la doctrina social de la Iglesia, revise los 10 mandamientos, revise los 7 pecados capitales, esté pendiente de todas las encíclicas del Papa, escuche lo que el Espíritu Santo dice a través de nuestro Santo Padre, viva en obediencia, camine con la Iglesia y no haga sino lo que la Iglesia le dice. Si usted se sale de eso, buena suerte, como dicen en el mundo. No le va a ir bien, no le va a ir bien. Precisamente va a depender es de la suerte. Ustedes saben que nosotros como hijos de Dios no dependemos de la suerte, dependemos de la gracia. Cuando nosotros nos despedimos entre nosotros, no decimos que tengas suerte. Esa es una despedida de los paganos. Nosotros decimos que Dios te bendiga. Ve con Dios, vaya con Dios. Esto es la diferencia entre el mundo y nosotros. Y por eso hay que tener muy clara nuestra realidad espiritual con lo que somos. Miren hoy la gran división que el demonio ha creado en la iglesia. La gente antipapa, los grupos que estaban anti esto y anti aquello y anti aquello. Y todo eso es una gran división que solamente el demonio la ha traído. Pero el católico que es obediente, que es sencillo y humilde, nada de eso le llama la atención. Es más, nunca ni lo lee. A mí me llegan toda clase de mensajes, todos los borro, porque la mayoría son
pura distracción del mismo demonio. Y son muy inteligentes, son súper científicos, son perfectos. No, no me seducen. Yo camino en la pequeñez de la iglesia, en obediencia a la iglesia, porque les aseguro, y ustedes saben, que el Espíritu Santo está en nuestra iglesia. Y las promesas de Jesús son: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia, nunca. Por eso el que obedece no se equivoca, tengan la seguridad de eso. Entonces, ¿en qué forma debemos despertar? Debemos despertar a ser pequeños, sencillos y obedientes. Ese es el despertar, porque eso es lo que no está sucediendo. Eso es lo que la mayoría de los católicos no están haciendo. Yo me encuentro católicos por todo el mundo súper inteligentes y todos metidos en toda clase de locuras. Yo los escucho y digo, ay. Eso es lo que siento en mi corazón, porque digo, ¿cómo se harían de bien si se fueran a leer el catecismo y dejaran de meterse en tanta basura y tantas ideas absurdas y tan inteligentes, ¿no? Es el diablo. El diablo es muy inteligente y la gente todavía no se da cuenta. El diablo hechiza, seduce nuestra razón. Miren por qué los testigos de Jehová, con toda esa revista Atalaya y todas esas cosas que escriben, ¿por qué se roban la gente? Porque les entra un ángel caído de ciencia. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ese ángel les conquista la inteligencia y los fascina leyendo la increíble narración de todas esas publicaciones. Y así tienen por el internet, con todo este millón de conspiraciones que hay, seducidas millones de almas que han quedado completamente divididas, que no están en unión con la iglesia, están divididas. Y el diablo logró dividirlas, y eso es un daño muy grande. Y nosotros tenemos que contribuir a sanar eso. ¿Cómo lo sanamos? No dejándonos engañar y regresando a la base. La base nuestra es la pequeñez, la sencillez. El católico pequeño, ese que no tiene oídos sino para el evangelio, no tiene oídos sino para la sana doctrina, las tradiciones sagradas, caminar derechito con Dios, con la oración, los sacramentos y el servicio a los demás cada vez que podamos, las obras del amor. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Una fe sin obras, una fe muerta. Y eso hay que tenerlo claro. Terminaré con la lectura de un salmo, el Salmo 91. El que habita al amparo de León y mora a la sombra de Shaddai, diga a Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas haya refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, Yahvé es mi refugio, y tomas a Elión por defensa, el mal no te alcanzará, ni la plaga te acercará a tu tienda, que Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos.
Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida, haré que vea mi salvación. Palabra de Dios. Pues no puede haber un cierre más hermoso, y así es el Espíritu Santo. Amén.